Una cumbre del clima que se celebró en Egipto, antes de la del año que viene en Emiratos Árabes, con destacadas ausencias y algunos actores clave que se pusieron de perfil. Sí, nos han dicho muchas veces que el planeta está en peligro. Vemos las consecuencias del cambio climático casi cada día. Pero, ¿por qué no hay avances? Hablamos de la COP. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Con Daniel Basteiro. Bienvenidas, bienvenidos al quinto párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast es gracias a las socias y gracias a los socios que apoyan el periodismo de investigación y los artículos en profundidad sobre estos temas, que no se agotan, como decimos en un tuit, sobre cómo se investigan, charlo más o menos cada semana con periodistas que los conocen muy a fondo. Es el caso de Daniel Lara, periodista de Infolibre, que sigue los asuntos de energía y medio ambiente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Muy buenas. Lo primero, hay una avalancha, Daniel, de información cada vez que se celebra una cumbre del clima. Tú has escrito, no sé cuántas piezas ya sobre el asunto, ¿no? Pero al final queda una sensación, ¿no? Positiva, negativa, ha ido bien o ha ido mal. Esta cumbre de Egipto parece haber dejado un sabor de boca un tanto agridulce. ¿Por qué? Pues sí, efectivamente ha sido una cumbre un poco descafeinada, aunque tampoco ha sorprendido mucho porque es verdad que se engloba en un panorama de crisis energética, recesión económica y en estos casos es difícil que los países se comprometan a grandes cosas, ¿no? Nadie esperaba tampoco, ¿no? El gran salto adelante. Eso es, sí. Y bueno, ha sido un poco un fracaso porque de los dos grandes temas que había en la agenda, pues uno de ellos ha salido a medias y el otro directamente pues ni ha salido. Hablamos del primero, ha sido un mecanismo de pérdidas y daños. Básicamente era un fondo en el que los países ricos iban a costear los daños del cambio climático en los países en desarrollo, ¿no? Y bueno, pues sí, se ha aprobado su creación, pero no se sabe ni cuánto dinero tendrá, ni quién aportará el dinero, entonces está un poco en el aire. El segundo tema era una proposición para reducir el consumo de combustibles fósiles en los próximos años. Y bueno, pues unos países han tirado para adelante, otros países han tirado para atrás y finalmente se ha quedado en nada, ¿no? No habrá reducción de consumos combustibles fósiles en los próximos años. ¿Es con lo que ha salido de esta cumbre posible mantener ese compromiso de una subida de la temperatura global de 1,5 grados en 2050, si no me equivoco, o ya vamos tarde? Bueno, pues sí, estamos a tiempo de conseguirlo. Lo que pasa es que se necesita una iniciativa mucho más fuerte. Ahora mismo, con las políticas que hay de reducción de emisiones, el mundo va encaminado a calentarse alrededor de 2,4 grados, según lo que calcula la ONU. Eso es muchísimo, ¿no? Es decir, eso cambiaría muchísimos ecosistemas, biodiversidad, es decir, las costas de muchos países, por ejemplo, España, ¿no? Sí, imagínate que ahora mismo solo se ha calentado el globo 1,1 grados y bueno, pues este mismo verano ya hemos visto las consecuencias. Imagínate si de 1,1 llegamos a 2,4, que es más del doble. Pues sí, sería fatídico, ¿sí? Nos ha sorprendido mucho que a una cumbre del clima, en teoría para salvar el planeta, van cientos y cientos de lobistas de energías contaminantes. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues ha sido un dato de los más llamativos de esta cumbre porque han acudido más de 600, que son como una cuarta parte más de lobistas de los que había el año pasado. ¿Son de empresas, de países? Pues hay de todo porque, claro, evidentemente lo primero que pensamos es, vienen de grandes petroleras, de países occidentales ricos, pero es que también son funcionarios de países como Qatar, Arabia Saudí, que, lo has mencionado tú antes, la cumbre del año que viene es en Emiratos Árabes. Veremos qué influencia, si ya han tenido este año influencia, imaginémonos el año que viene, ¿no? Será importante. Uh-huh. También hay un dato curioso que, por ejemplo, el CEO de BP, de la petrolera británica, ha acudido este año como asesor de un país africano. Que en teoría viene ahí a ayudar, ¿no? Un poco obvio, ¿no? Esa que consultoría. Que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? La cuestión es que como asesor de un país llevaba una tarjeta, me han comentado que era una tarjeta rosa que incluso tenía acceso a negociaciones cerradas a las que no podían entrar ni siquiera activistas como de Greenpeace, ¿no? Imaginémonos el acceso que llegan a tener esta gente a las cumbres del clima. Uh-huh. En uno de tus últimos artículos explicas el papel de China en esta cumbre, ¿no? Incluías un dato que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que 1 millón de personas mueren cada año
por contaminación en China. Y sin embargo, el gigante asiático pues se pone de perfil o directamente pone palos en la rueda. ¿Por qué? Yo lo atribuyo principalmente a que básicamente es el país más grande del mundo, es el país que más contamina del mundo y claro, su reducción de emisiones es una tarea titánica en comparación con cualquier otro país, pero evidentemente aquí entra en juego pues, la geopolítica de China, sabe que si de hoy para mañana cierra sus centrales de carbón, sus centrales de gas y se va hacia las renovables, puede poner en peligro pues, su estatus global, su economía y evidentemente bueno, pues ellos tratan poco a poco de reducir emisiones por lo que tú has dicho, porque ellos saben que en su propio país la gente lo está sufriendo, el cambio climático, la contaminación. Pero bueno, su tarea es poco a poco, ¿no? De hecho, ellos esperan que para 2060 reduzcan a cero sus emisiones, cuando Europa pues, espera hacerlo para 2050 e incluso no sabemos si ese objetivo de 2060 se terminará cumpliendo. En todo caso, bueno, pues es un país que quema muchísimo carbón y que esa es la primera tarea por la que tienen que atajar. Así. Mencionas ahora Europa. ¿Sigue siendo Europa líder en políticas climáticas? Lo digo porque en muchos de nuestros titulares hablamos de cómo vuelve el carbón en algunos países o se intenta que vuelva en España. De hecho, vuelve en España en algunas centrales que habían dejado de quemarlo. Durante la cumbre publicamos un artículo que escribías tú también y que llevaba por título que Europa se pone de perfil en la COP27, ¿no? Acorralada por su dependencia del gas y del carbón que se acentúa con la guerra de Ucrania. ¿Cuál ha sido el papel de la Unión Europea en esta cumbre? A ver, Europa ha tirado de las dos partes de la cuerda. Por un lado, ha presionado para crear este mecanismo de pérdidas y daños, porque bueno, Europa tiene dinero y es de las pocas regiones que puede aportar. Pero por el lado de la reducción de combustibles fósiles, ha reconocido que durante los próximos 2 o 3 años, indudablemente tendremos que seguir quemando carbón y gas porque los ciudadanos europeos necesitan electricidad. Entonces, bueno, es un poco una contradicción que se ha ido moviendo durante toda la cumbre. Veo aquí una tónica, ¿no? Tanto en Europa como en China, como en la cumbre en sí, ¿no? Todo el mundo parece estar muy comprometido con los objetivos a medio o largo plazo, pero dicen, bueno, todavía no es el momento de dar grandes pasos, ¿no? Es decir, da la sensación de que se va dejando todo para más adelante y que habrá que hacer, ¿no? Cuando llegue ese momento propicio, que claro, a este paso no sabemos si llegará, habrá que hacer unos esfuerzos mucho más considerables, ¿no? Pues poner objetivos de reducción de emisiones a 2050 significa que hay que trabajarlos poco a poco. Pero bueno, esto esto es algo obvio. Es algo obvio, pero es que a 2030 no tenemos todavía los objetivos necesarios para llegar a 2050. Es decir, si no hacemos los deberes hoy, evidentemente tendremos un problema grave en la próxima década. Y sí, esto también lo han vuelto a decir, lo han vuelto a repetir en esta cumbre, pero como te he dicho, no hay grandes avances a corto plazo porque estamos en mitad de una crisis energética. ¿Cuál ha sido el papel de España en esta cumbre? España es un país que dentro de la Unión Europea ha presionado mucho para crear este mecanismo de pérdidas y ganancias, pero evidentemente España es uno de los 198 países que ha ido a la cumbre y por sí solo no tiene un gran poder de movilización. Uno de los importantes tantos que sí se ha apuntado es promover la creación de un grupo de trabajo para la sequía que veremos a ver en qué queda, pero por lo que prometen será un grupo que enviará tecnología, conocimiento a países que a partir de ahora empiecen a sufrir la sequía, la desertificación, la falta de lluvias, para que puedan seguir cultivando, teniendo ganadería, porque, bueno, por desgracia, pues España es un país que conoce bien la falta de lluvias. Pues vamos ya con los comentarios y preguntas de las socias y socios de Infolibre. Se presenta como Ayla y comenta tu artículo sobre China, Daniel. Se pregunta lo siguiente: si China es la nación que más contamina del mundo, ¿tendrá algo que ver que los países occidentales hayan trasladado allí todas las fábricas? Critica también Ayla a la Unión Europea por haber declarado verde el gas o comprarlo de Estados Unidos, mientras es la propia Unión Europea la que presume de políticas verdes y da lecciones a los demás. ¿Hay hipocresía, como denuncia esta socia, en la Unión Europea? Hombre, no es ninguna sorpresa. Cada año en estas cumbres siempre hay ese aura de hipocresía, ¿no? En este caso hablamos de que China es el país que más contamina del mundo, pero eso es ahora. Si miramos en los últimos 200 años, Estados Unidos y Europa han emitido muchísimo más CO2 que China. Entonces, claro, esto nos lleva directamente a pensar por qué ahora nosotros podemos pedir a terceros países que dejen de contaminar si nosotros no lo hemos hecho en 200 años, ¿no? Y eso es una de las grandes discusiones que ha habido este año. Por ejemplo, África le ha echado en
en cara a Europa que les pidamos, oye, dejad el carbón, dejad el gas natural debajo de la tierra porque si lo sacáis vamos a seguir quemándolo. Y África ha dicho, bueno, vosotros lleváis 200 años haciéndolo, ¿por qué ahora nosotros no podemos utilizar nuestros recursos naturales para ganar algo? Para poder encender el interruptor, ¿no? En la cocina, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias, Daniel, por seguir esta cumbre y por contárnosla también en este podcast, y hasta pronto. Gracias. Y a las y los que nos estáis escuchando, gracias por acompañarnos en el quinto párrafo, por atreveros a ir más allá del titular. Si sois socias o socios, sabed que esto es gracias a vuestro apoyo. Ay, y si no lo sois, os esperamos. Solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias como esta. Hasta pronto. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre, con la participación de Samuel Martínez, producción Juan Rodríguez, edición y montaje José Manuel Lastra.